en Cristo, reconciliando al mundo consigo, confiándonos en la palabra de la reconciliación. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad, y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Este texto del Evangelio de Mateo que terminamos de proclamar tiene entre sí 3 enseñanzas de Jesús que probablemente lo dijo en diversas oportunidades a sus discípulos, y el escritor, el autor sagrado, aquí las une, que es la corrección fraterna, atar y desatar, y el valor de la oración en común. El primer tema de la corrección fraterna, primero hablar con el hermano, acercarse al hermano, dialogar con el hermano, y por último termina diciendo: si no te escucha, bueno, llamado testigo; si no le escucha, dilo a la comunidad; y si tampoco quiere entender a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Es una frase dura la del final, porque uno podría decir: pero ¿por qué Jesús dice considérenlo como un pagano o publicano? Porque alguien que ha recibido el anuncio de la buena noticia no puede desconocer el dinamismo que tiene la eficacia de la corrección fraterna. Una práctica que, inspirada en las palabras del Señor, desde el inicio de la Iglesia en los primeros siglos, siempre fue puesta en práctica. Hoy, quizás está puesta en práctica, pero en el peor de los sentidos. Y cuando digo el peor de los sentidos es que en lugar de comenzar por el hermano, el último que termina de enterarse es el hermano. Primero le decimos a toda la comunidad, o le decimos a 3 o 4, y esos 3 o 4 se encargan de desparramar en la comunidad, y un buen día el hermano se encuentra de que toda la comunidad está hablando de determinado aspecto de su vida. Ese modo de querer corregir es propio de Satanás, porque es el que divide, difama, calumnia y que hace, denigra a la persona.
qué bueno es comenzar primero con el hermano, pero también desde la oración. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hay cosas que quizás sea a mí al que me moleste y no es un problema del hermano, sino sea un problema mío, que proyecto en el otro, y como el otro me molesta, porque no me banco yo, mi propio defecto, que el otro me deja al descubierto, entonces comienzo a hacer la guerra. Aquello que dice Francisco en la Evangelium Gaudium: basta de hacerse la guerra unos a los otros, porque de esa manera, ¿a quién van a ir a anunciarle el Evangelio con ese testimonio? Mal testimonio. Pero también es bueno, cuando alguien se acerca a corregir, saber escuchar. El que se acerca tiene que decir la verdad, pero en la caridad, porque la verdad sin caridad no sirve. Y recordemos lo que decía Benedicto XVI: la verdad en la caridad ayuda, reconcilia, y en el lenguaje de Francisco fortalece los vínculos. La verdad sin caridad no redime a nadie, no salva a nadie, se rompen los vínculos, y ¿qué hace? Nos aislamos, herimos. Entonces, saber escuchar también. Porque lo primero que cuando alguien viene y me dice: mira, esto hiciste mal, no, porque yo sé cómo se hace, es decir, lo primero que hacemos es saltar a la defensiva. No, vos estás equivocado, no es así, que esto o aquello. Tener y pedir al Señor la humildad de saber escuchar. La persona que reacciona a la defensiva, en el fondo, está lejos de la virtud de la humildad. Y todos, desde yo a ustedes, tenemos que crecer en esa virtud. Porque es el único modo en que vamos creciendo, cuando mutuamente nos corregimos y nos ayudamos a encaminarnos hacia el cielo. Lo segundo, atar y desatar. Fíjense que en un momento esta palabra estaba solamente dirigida en el Evangelio de Mateo a Pedro, ahora está a la comunidad entera. Lo que aten aquí queda atado en el cielo, lo que desaten acá queda desatado en el cielo. ¿A qué se refiere? ¿Cuántas cosas en nuestra historia, en nuestra vida personal, nosotros no perdonamos? Eso que no perdonamos y que atamos porque lo llevamos en lo más profundo del corazón, esa bronca, ese odio, ese resentimiento, esa sed a veces de venganza, o de que al otro, porque me hizo esto, también un día Dios le haga también pagar. Si pensamos eso, yo vivo atado a ese pasado que me amarga, y también estaré atado para la eternidad, porque no tuve capacidad de perdonar, de sanar y de curar. Cuánta amargura, cuánta enfermedad tenemos cuando acarreamos en nuestro interior esa falta de perdón. Qué bueno, qué alegre, qué bello, qué hermoso, y tanta paz en la conciencia y en el corazón cuando uno perdona. Cuesta, pero hagan la prueba. Y uno le da la posibilidad a Dios que comience a sanar esas heridas, aun cuando siempre sea uno el que tenga que dar el primer paso, sea siempre el que tiene que ceder. Dios siempre recompensa.
Muchas veces yo me he preguntado en mi propia historia, ¿por qué siempre yo tengo que ser el primero en perdonar? ¿Por qué siempre yo tengo que estar cediendo? Si a mí me corresponde, ¿por qué el otro no comienza? Cuando entraba en la dinámica de ceder y de dar el primer paso, siempre Dios hacía su obra. Dar el primer paso y ceder no significa ser frágil, vulnerable, débil. Al contrario, es dejarse amasar por la cruz y por aquel que es nuestra paz. Por último va a decir, cuando ustedes se reúnen, 2 o 3, y pidan en mi nombre, el Padre les dará, porque yo estoy en medio de ustedes. Hoy estamos reunidos porque la misa también es alabanza, es acción de gracia, es adoración, es oración. La oración por excelencia de la que tiene que alimentarse el discípulo misionero y toda la iglesia para poder transformar las realidades donde vivimos. Está bien cultivar la oración personal, pero qué bueno es rezar en comunidad. Observo a veces que en la oración comunitaria de la víspera muchas personas se quedan afuera o al margen como si no fuese importante. Se pierden lo más valioso de su vida. El rosario en comunidad no es cuestión de viejas que no tienen nada que hacer, y la liturgia de las horas no es cuestión de místicos baratos. Es poner el corazón frente al Señor para que Él, conociendo la necesidad que tiene y que atraviesa cada uno, Él lo bendiga y lo proteja. ¿Por qué quedarnos afuera cuando Él mismo dice, ahí donde 2 o 3, yo estoy en medio? Y aun cuando esos 2 o 3 para nosotros, según nuestros criterios, sean una víbora, recordar que el Señor está y que ha vencido al mal. Porque a veces nos creemos los fariseos y decir, no, yo no entro, están rezando, que recen ellos porque necesitan. Pensemos qué lugar ocupa en nuestra vida la oración comunitaria. Y fíjense que la oración previa a la Eucaristía está para ayudarnos a preparar el corazón y a ponerlo en sintonía con el Señor y poder sintonizar el lenguaje de Dios en nuestra vida. Entrar de golpe y bruscamente en la celebración, uno corre el riesgo de quedarse en su propia frecuencia y no escuchar a aquel que en su palabra me quiere hablar y que con su presencia me quiere alimentar.